Muy bien, después de la conversación con el ministro de Gobernación al respecto de las capturas realizadas en Huehuetenango como resultado de las investigaciones que había por la muerte de 8 policías y el secuestro de un inspector que luego también apareció muerto, vamos a entrarle a otro tema que está candente desde hace una semana y creo que hoy alcanza su punto de ebullición, porque mañana va a ser la discusión en el Congreso, salvo que la cosa cambie, la aprobación de prácticamente 3.500 millones de quetzales en bonos que no se sabe muy bien para qué van a servir, algunos dicen que A, otros para B. Lo que sí es seguro es que nos endeudan para toda, no para toda nuestra vida, bueno, para algunos ya para toda nuestra vida y para otros para algunos años. Dos personas que van a opinar al respecto. El primero, don Enrique Maldonado, que es ICEFI, digo bien, integrante de lo que se denomina el Grupo G40, un grupo de economistas, y también don Roberto González, economista. Señores, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. A mí me parece muy interesante, y lo digo para los televidentes, la declaración, que son 2 hojas que podemos poner a su disposición, que el Grupo G40 hace hoy sobre si se va a tomar la decisión de aprobarlo, en qué condiciones. ¿En qué condiciones? A mí me parece muy interesante. Enrique, sustancialmente, no pido todo el documento porque no hay tiempo, sustancialmente, ¿qué puntos tipo flash pondríamos sobre la mesa que ustedes exigen? Ok. En primer lugar, quisiera comentar el contexto. Sucedió hace 2 días que la agencia calificadora Fitch bajó la calificación de riesgo país de Guatemala de BB estable a BB negativa, con 2 principales razones. La primera de ellas, que el país tiene un leve abordaje de los resabios en términos de desarrollo social del país. Y la segunda razón que la agencia calificadora da para desmeritar la calificación de riesgo país de Guatemala es que hay pocos avances en materia de recaudación tributaria y en el marco presupuestario. Aquí la pregunta es la siguiente: 3.500 millones de quetzales es una suma superior a lo que actualmente está invirtiendo el gobierno en educación preprimaria, educación básica y en educación diversificada. Quiere decir que con esa cifra podríamos duplicar los presupuestos asignados en materia educativa a los niños, jóvenes y adolescentes de Guatemala. Y en segundo lugar, también es de reconocer que la emisión de estos bonos viola el artículo 3 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que es clarísimo, que dice que se puede contratar deuda únicamente cuando exista el crédito presupuestario establecido. Y el artículo 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto indica que se puede reconocer deuda únicamente que haya sido devengada. Devengado significa que haya estado contabilizado en periodos fiscales, pero no está contabilizada en periodos fiscales. Entonces, en primer término, es poder hacer una depuración de esa deuda, que puede haber deuda que no esté pagada, pero la auditoría privada que se hizo, los resultados de esa auditoría tienen que ser públicos. Me llama la atención, Roberto, tú sacaste un comunicado en la prensa como secretario general de Creo, donde mostrabas un total desacuerdo a la emisión de estos bonos. Y entre los argumentos que dabas, decías que esta práctica es irresponsable e ilegal al contraer estos compromisos. Hablabas que nunca en la historia de Guatemala se ha cancelado de una sola vez una deuda de esta naturaleza y que estamos comprometiendo a nuestras futuras generaciones. Y también hablabas de la adjudicación de obra pública que se ha dado sin valores morales y éticos, entre otras cosas. ¿Por qué es específicamente que los diputados de tu bancada y tú te opones tan radicalmente a la emisión de estos bonos? Bueno, muchas gracias. Yo, la parte de legalidad, concuerdo con el licenciado lo que acaba de expresar. De por sí, este asunto deberíamos verlo desde 3 puntos de vista. Uno es ese, el de la legalidad o no de la deuda. Es flagrantemente ilegal, bajo los aspectos y las normas que se acaban de mencionar aquí. Son compromisos que se adquirieron a palabra sin haber tenido el crédito, como es llamado, la disponibilidad presupuestaria. O sea, al no estar en el presupuesto y se hacen esa magnitud de compromisos, la ley establece que es ilegal.
como primer punto, fuera de otras matices de la legalidad de los propios contratos, si se dieron anticipos, si no se dieron anticipos, si se hizo parcialmente la obra, si se hizo totalmente la obra, pero por dejarla, digamos, una buena parte del tiempo a la intemperie se destruyó. En fin, ese es el tema de la legalidad. El segundo tema es del impacto de la deuda misma, que es el que ha consumido, digamos, buena discusión en los medios de comunicación, es decir, cómo el país tiene impactos negativos sobre el endeudamiento más allá de nuestras capacidades de pago. Ese creo que es otro tema interesante y nosotros puntualizamos ahí cabalmente los impactos que podría tener una deuda, no solo de los 3.500 millones de bonos, sino que también los que ya fueron dictaminados por la Junta Monetaria, que están en un espacio presupuestario de una cantidad similar y que harían de que hoy por hoy lo que se está pidiendo son 7.000 millones de quetzales. Si se aprobaran, digamos, los bonos adicionales a esos préstamos que supuestamente ya están aprobados por la Junta Monetaria y que los aprobara el Congreso, tendríamos un déficit fiscal de más del 3% y eso pues agravaría la ya mencionada, quizás como primicia, calificación negativa que se está dando al crédito guatemalteco, y eso obviamente afecta a todos los créditos, hasta las tarjetas de crédito nos van a afectar con una calificación negativa para el riesgo país en todo el crédito de la República. Y el tercer punto, que creo que es el del tabú, que es el uso que se le va a dar a esos recursos. Un tema de la legalidad de la deuda, el otro es el impacto de la deuda y otro es el uso de la forma en que se ha utilizado los recursos en la obra pública de infraestructura, que ha sido por naturaleza el mecanismo o la caja o la maquila en la cual se pueden pagar, digamos, granjerías para votos, por ejemplo, en el Congreso de la República, y ha sido el foco de corrupción más grande que ha tenido el país, y que progresivamente aquellos que de alguna manera hemos estado vinculados al tema público y en la política hemos visto que ya llegó a un extremo de ser casi que Sodoma y Gomorra, pues, o sea, ya no puede seguir esta situación con esa corrupción de esa naturaleza. Solo resumiendo, el tener 3.500 millones de quetzales en una ventanilla para pago a determinadas personas. Imagínense lo que es casi que una inyección intravenosa de chiflones de corrupción. O sea, ¿a quién se le paga? ¿Cuánto se le paga? Y es Vox Populi, los porcentajes de 25, 20%, cuando ya no va a haber obra. O sea, estamos hablando de comisiones que se pagan por supuesto, por recibir eso. O sea, imagínense cuánto una persona que ya ha esperado muchos años, que posiblemente tiene hipotecado su predio, tiene hipotecada su maquinaria, ha tenido que ser el portador de comisiones. Ha tenido que, para sobrevivir en la industria del Estado, digamos, o la industria pública de la infraestructura, ha tenido que ya pagar comisiones de entrada para poder estar en ese país. Y ahora, casi que con un velo, digamos, de poder decir, mire, quiere este año, o si aprovecha ahorita, o dentro de 4 años, o ya no sabemos más. O sea, las posibilidades de discrecionalidad para la corrupción son inmensas, y hay que decirlo como son, como su nombre lo dice, y si no, la sociedad va a seguir con esta como neblina y no salirle al paso a este cáncer, que ya es un tumor que no aguanta más radioterapia, es de extirparlo. Enrique, en el punto 4 dicen advierten un poco de las penalidades que tienen los funcionarios que contratan este tipo, y en el punto dice, advertimos de las consecuencias legales. ¿Por qué no se procesa en este país a quienes han vulnerado la ley en esta materia? Es decir, ministros, directores que han contratado sin tener el presupuesto. Ok, un punto muy importante, y para poder explicarlo me referiría brevemente a las fases del ciclo presupuestario. Tú formulas el presupuesto sobre la base de una planificación de nación. No puedes estar improvisando a medio año y decir, se me olvidó incluir esta obra dentro del presupuesto, ahora la voy a incluir. Luego de que lo ejecutas, llegas a la parte de la auditoría y evaluación del gasto público, tarea de la Contraloría General de Cuentas de la República. De acuerdo a como he explicado, con la legislación no se pueden contratar obras sin el crédito presupuestario respectivo. En ese sentido, los funcionarios que hayan celebrado esos contratos deben de procesárseles con responsabilidades civiles y penales. Tarea de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
Y un punto muy importante acá, y es de que muchas veces se dice que se hacen las obras porque ocurren fenómenos naturales que agravan las condiciones de vida de los guatemaltecos, y que estas personas que realizan las obras lo hacen de buena fe. Yo quisiera saber qué empresario hace negocios sobre la base de la confianza y no sobre la base de contratos. En tal sentido, es tarea de la Contraloría General de Cuentas de la Nación auditar no solo financieramente, sino físicamente las obras, para poder ver qué obras son, en qué estado están, y poder ver no solo que se haya ejecutado el gasto, sino la calidad del gasto público. Pero aún así, aunque eso exista, es decir, aunque exista el puente y el puente sea bueno, el funcionario que contrató ese puente sin tener presupuesto cometió un delito. Correcto. Y entonces la pregunta del millón es, ¿por qué la Contraloría? Que lo tiene muy fácil, porque el Ministerio de Comunicación en su página web tiene todas las obras que son y los contratos, y está esa auditoría privada. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Hay un punto muy importante acá también, y es de que alguna de esa obra pudo haber sido contratada en temas de caminos rurales. Caminos rurales que son ejecutados por los consejos de desarrollo, y los consejos de desarrollo no están incluidos dentro del sistema de contabilidad integrada del Estado. Eso, si así fue ejecutada la obra, eso dificulta mucho más las labores de auditoría y fiscalización que se pueden realizar. De igual manera, se podrán realizar aquellos pagos únicamente que puedan estar certificados por la Contraloría, y para los cuales deberá haber un calendario de pagos para poder no alterar variables monetarias. Roberto, tu bancada está ahorita en el Congreso, los movimientos internos son fuertes. ¿Qué es lo que tú prevés que va a pasar en los próximos días, próximas semanas? ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, yo gratamente me he sorprendido de la velocidad con la que han reaccionado, advirtiendo y manifestando los puntos de vista que mencionábamos de ilegalidad, de impacto negativo de la deuda para nuestra economía, y sobre todo estos temas de posibles incentivos perversos para corrupciones de inmensa magnitud. Por tanto, los diputados nuestros lo que están haciendo es planteando los argumentos dentro del Pleno. He escuchado recientemente que algunas bancadas han dicho ya que no van a apoyar los bonos. Lo que tiene que estar la población muy atenta son las maniobras que se hacen dentro del Congreso de la República, de manera que parte de la difusión que se hacen de que no aprueban no constituyan pues estrategias o triquiñuelas, digamos, de después salirse y realmente aportar con que no se estropea la agenda, o decir que el tema es técnico porque la Junta Monetaria ya aceptó, y tirarle ahora la pacaya, digamos, a la Junta Monetaria, y entonces el Congreso no puede hacer nada. Por eso mencionaba los tres ámbitos. O sea, hay tres cosas, hay tres tumores que tienen que tomarse en consideración en esta operación, y yo pienso que los diputados tienen amplísima información, amplísimas advertencias de que aprobando los bonos están legalizando una ilegalidad. O sea, que ya de por sí es un tema de dimensiones legales inmensamente serias para cada uno de los diputados. Estamos en tiempo. Brevemente. Hay 3 segundos. El presidente de la República es garante del Estado de Derecho. El Congreso de la República es garante del Estado de Derecho. Las diputaciones son puestos de elección popular. Votar por los bonos es darle la espalda a sus electores. Muy bien, pues creo que es un bonito resumen que sintetiza todo lo que se ha visto. Vamos a endeudarnos más, no sabemos para qué, ni sabemos para quién, que los peor. Señora, el tiempo ha pasado, pero muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, mi estimado, y señorita doña Silvia. Gracias, Pedro, pues hacer un llamado a la cordura y no a la corrupción. Vamos a estar con el ojo puesto y nos vamos a deportes. Ahí vamos.